Hola chicos, Historia del siglo XIX español, número 4. Este vídeo lo voy a dar en un formato centrado en una persona, es decir, biográfico. Hace que esté todo como más hilado, ya que esa misma persona nos sirve de hilo conductor a través de todos los acontecimientos que ocurrieron en su vida. Y esta persona fue extremadamente importante y decisiva para este periodo y en general yo creo que también para la historia de España. Se le califica muy mal, se le pone de nefasto, realmente lo hizo bastante mal, pero yo me niego a admitir que fuera toda su responsabilidad. Una persona, por muy importante que sea su cargo, difícilmente impacta tan espectacularmente como se impactó en aquel momento. ¿Vale? Y sin más preámbulo, te digo de quién se trata, que es Fernando VII. Fernando VII, que pasó incluso a las canciones infantiles con aquello de el canon monovocálico que decía cuando Fernando VII usaba paletó, que debe ser esa colita tipo golondrina que salía de los cachés antiguos, ¿no? Y luego otros niños, bueno, los mismos, lo hacían solo con la canda, Fernanda Satamasa, Palata, en fin, y luego seguían con la I. ¿Para qué te digo esto? Pues para que te acuerdes de Fernando VII. En fin, vamos a hacer una gráfica de su vida, que como la de cualquier vida, la mejor gráfica quizás sea la línea recta, aunque a veces damos curvas también. Y esta línea esta línea recta, pues se puede pintar en descendente, según lo pintarían los pesimistas. Se puede pintar en parábola, de ascenso de la vida y descenso. Luego, a mí no me gusta, a mí me gusta la recta ascendente. Y es que estimo que la persona, a lo mejor lo digo ya por mi edad, va a más, va subiendo. Unas pocas facultades, a las que a veces se les concede demasiada importancia, es cierto que van mermando. Te tienes que poner gafas, ya no puedes correr a la velocidad que corrías antes, en fin. Pero puedes hacer otras muchas cosas que antes no hacías. Entonces, para mí la vida es ascendente siempre. Y ojalá lo siga siendo. Hacemos esto así. Y colocamos aquí el nacimiento de nuestro personaje, que es en 1784. Es decir, cuando todavía, por supuesto, faltan 16 años para empezar nuestro siglo XIX. Claro, él aquí era un auténtico bebé. Y nace, es el noveno hijo, fíjate, y luego tuvo más su madre, María Luisa, de sus padres, que fueron, pues, Carlos IV y María Luisa de Parma. Cuando nace, todos sus hermanitos, por lo menos todos los varones, habían muerto menos dos. Y parecía que la tarea de procrear y de tener cuanto antes un heredero era algo esencial en la vida de los monarcas de entonces. Una cosa, pobres, hacían mal, y era la endogamia en que caían al creerse que la pureza de sangre consistía en no mezclarse con otras diferentes. Y lo que hacían tristemente es provocar la endogamia, que al revés degeneraba, depauperaba la raza, la estirpe en el hombre y en cualquier clase de animal. Pero claro, el señor Mendel no había nacido todavía, nacería bastante más tarde, en el siglo XIX ya, en el 22. El señor Mendel, que fue el que estudió, hizo los primeros estudios genéticos de la unión de
los miembros de una especie. En fin. Pero claro, no se puede tener todo en la historia, como hoy tampoco tenemos todo. Nos sentimos más privilegiados porque somos los últimos y creemos automáticamente sabemos más que todos los anteriores, porque si yo habría estado, fíjate, en la Edad Media con lo que sé ahora, es un poco utópico. Incluso se montan películas y novelas así que tú habrás visto alguna. Bueno, cuando nace lo pone Fernando. Era bastante endeble, malito, su madre preocupadísima, tú no vas a estar preocupada con todos los que había perdido la pobre, y se le ofrece a San Fernando, el rey conquistador de Sevilla, que estaba enterrado en Sevilla, le dice: si me salvas, mi niño, iré a Sevilla, en peregrinación. Y creo que sí que lo hizo. Luego, este niño nace y en el momento de nacer ya era el cuarto en la sucesión, es decir, había 3 personas por delante de él en la sucesión que eran, pues uno su padre, lógicamente, y otro, 2 hermanos mellizos, pero que mueren al poquito de nacer. O sea que rápidamente él pasó a ser el heredero. A los 12 años ya le dicen, bueno, venga, a estudiar, que ser rey tiene mucha faena, aunque su padre no se lo tomó así porque ya sabéis que lo delegó prácticamente todo en Manuel Godoy. Pero bueno, reconocía que un rey tiene que estar formado. Y Manuel Godoy, precisamente, que no es su padre, que Manuel Godoy lo cocía todo en la corte, pues le escoge los profesores. Y le escoge a un canónigo llamado Escóiquiz. De aquí del 84 al 96, al 796, que es cuando le pone de preceptor a Escóiquiz, especialmente para geografía y matemáticas. Este canónigo influyó mucho en el carácter de nuestro Fernando VII. Él era ambicioso, era receloso, era muy paranoico, todo le parecía que le iban a quitar. Se llegaba a determinados puestos por enchufe y en el camino dejaban pues muchos muertos, entre comillas, que les guardaban auténtica rabia, auténtica animadversión. Y enseñó también así a nuestro Fernando VII, previniéndole contra todo. No, ten cuidado, porque ese quiere quitarte y aquel también. Es decir, le metió esta paranoia, le hizo introvertirse, no ser comunicativo. Se ha echado mucha responsabilidad de la vida de Fernando VII en su educación, en su crianza. Su padre quería que fuera pues un chico extrovertido, campechanote, y él era un poco más bien retraído y de carácter un poquito enfermizo. Le dijo, venga, a cazar. Y el hijo dijo, no, yo no cazo. No voy a esas monterías y toda esa algarabía con perros y caballos. No. Bueno, pues a equitación, por lo menos a caballo. Tampoco. O sea, ni la equitación ni la caza le sedujeron en absoluto. Parece ser que uno de los juegos de salón de aquellos momentos era el billar, y eso sí que le entretenía. Y de ahí parece que viene la frase que todavía se dice, así se las ponían a Fernando VII, aludiendo a que sus vasallos y aduladores, para hacerle ver que era un gran jugador de billar, sin que él se diera cuenta, le arrimaban las bolitas y se las dejaban bien cerquita o bien a punto unas de otras para que le hiciera las carambolas. Este Escóiquiz va a estar a lo largo de prácticamente toda la vida activa del rey, aunque en aquel agitado mundo de influencias, de enchufes y de pretensiones de medrar, cayó varias veces en desgracia, pero varias veces tuvo el arte de sobresalir de nuevo. Ya lo veremos. En 1806, cuando el chico
tiene ya, pues, a ver, no, espera, perdón, en 1802, en el 802, es decir, con 18 años, contrae su primer matrimonio. Cuando todavía su padre, me parece que todavía no era rey. Es decir, el padre era príncipe de Asturias y aquí lo mismo, cuando nace, el rey Carlos IV todavía no mandaba, era príncipe de Asturias, creo. Y digo creo, porque si me equivoco, pues lo siento. Es tal el montón de datos y reseñas que hay en este periodo histórico que más de una vez meteré la pata. Pero bueno, oye, que hay unas páginas maravillosas en Google de donde yo lo he cogido también. Me habría encantado mejor tener un libro en el que pudiera seguir leyendo y así no me equivocaba de nada, pero no tengo ese libro a mano y lo he tenido que ir cogiendo todo de diferentes páginas del Google o de Internet que te dan una visión exactamente más diversa, porque hay muchos datos que ponen unas páginas y no los ponen otras. Y entonces cuando vas leyendo unas y otras y otras y otras, pues vas completando. Esto te lo aconsejo también que lo hagas tú. Que no te quedes con lo primero que encuentras, sino que vayas comparando con otras. Se casa con su primera esposa, María Antonia, una prima suya de Nápoles, que tenía 18 años, era muy simpática, muy lista, pero cuando ve a su marido se le cae el alma al suelo, no mantienen una armonía, digamos, de Romeo y Julieta, más bien al revés, y en la cama no funcionaban. Se le achaca mucho a que si Fernando VII tenía un defecto de nacimiento en el pene que le impedía realizar, pues como la naturaleza mandaba, las relaciones de procreación. Esta primera tirantez se resuelve, ya ves tú, mediante una mutua aversión, y es que los dos ya odiaban al factotum y al mandamás de aquella época, que no era otro que Godoy, y a María Antonia le venía ese odio, le venía ya de herencia de su madre, porque su madre odiaba profundamente a Godoy, porque en un determinado momento, en uno de los tratados que hizo, fue en contra de los intereses de la reina María Antonieta de Francia, que era hermana suya. Cocido de los buenos. Y por ese lado se unen. Pero en 1806, solo a los 4 años, en 1806, muere la reina, o sea, aquí se casa con María Antonia de Nápoles. Y en 1806 muere sin dejar descendencia. También ese mismo año, 1806, Fernando VII empieza a enredar en la corte. Y era muy fácil ir contra Godoy. Y en la corte había mucha gente pues, que le tenían manía a Godoy y él, de motu propio, subvenciona, paga unas estampitas no muy correctas ni benditas sobre Godoy, inclusive donde la reina, su madre, no quedaba en buen sitio, porque ya sabes que era de público dominio que Godoy y María Luisa de Parma se entendían. Y él, solo por ir contra Godoy, ni siquiera
se atuvo a que su madre podía quedar mal. Bueno, estas estampas le hace que haya un primer conato de derrocar a Godoy. Pero claro, derrocar a Godoy era meterse contra el rey. Entonces, los fernandinos, que así vamos a llamar a los promotores y amigos de poner a Fernando en sustitución de su padre, pues no paraban de hacerle mociones para que derrocase a su padre y con él a Godoy. Pero ahí les salió mal. Le pillaron en 1807, es decir, al año siguiente, la gente, parte del público, se acaban atreviendo contra Godoy, especialmente movidos, o por lo menos facilitándole esta movida contra Godoy, los propios empleados de la Casa Real que le servían, a los que, por cierto, no les pagaba muy religiosamente ni muy a tiempo. O sea que Godoy se había metido su propio enemigo en casa. Descubren la trama, como se dice, ahora no me sale el nombre, de urdir contra una monarquía, ya me saldrá. Le descubren y le pillan en su habitación cartas que iban en todo este sentido. El rey lo retiene en prisión preventiva dentro del hogar, como se dice hoy, pero se le pasa pronto acaba solucionándose diciendo que los malos eran los que habían inducido al pobre Fernando VII a hacer eso, un jovencito sin experiencia, y le perdona. Pero a los otros no les perdona, los ajusticia y más de una cabeza caería. De forma que en 5 días todo aquello se había pasado. Pero esa corriente contra Godoy no para. Y entonces ya en el 808, con Napoleón ya por medio, que había firmado Godoy un tratado allá en Francia, en Fontainebleau, permitiéndole a Napoleón atravesar España para arrebatar Portugal, que en realidad era una excusa, y Napoleón era listísimo y le dijo a Godoy: mira, si me ayudas a atravesar España para coger Portugal, que está haciendo unión con Inglaterra contra mí, yo te daré por lo menos la tercera parte de Portugal para ti. Todo el Alentejo, casi toda la zona sur de Portugal, y tú serás el rey del Alentejo. La ambición de Godoy le llevó a decirle: sí, pasa. Y entonces el general Murat de los ejércitos franceses empieza a atravesar España con el permiso del rey, pero iba poniendo plazas fuertes en todos los sitios por donde pasaba. Todo el reguero, desde Francia hasta la frontera portuguesa, lo llenó de plazas fuertes, de guarniciones. Aquello era una auténtica invasión. Y esto el pueblo se iba dando cuenta, de forma que Godoy iba cayendo cada vez más. Y entonces ya hubo un conato mucho más fuerte, que fue un motín de ir a por él, a matarlo. ¿Dónde? En su palacio, donde él se protegía y se escondía, que era en Aranjuez. Y allí entra la gente, le tira todo, le pone la casa patas arriba, buscándolo, y no lo encuentran. Se había escondido muy bien en el desván de la casa, en la parte alta, y no lo encontraron. Pero al tercer día apareció. Y entonces ahí le dijeron al rey: rey, a justicia Godoy. Este es un traidor a la patria, etcétera, etcétera. Y el rey estaba
tan cogido, tan en manos de Godoy, que no vio otra manera de salvar a Godoy, fijaros, más que con su propia abdicación, es decir, dejando de ser rey. Una abdicación que fue un poquito irregular, no como una abdicación oficial y real, visada por las cortes, no. Fue una, bueno, pues lo dejo, que venga mi hijo, Fernando VII, y se haga cargo de la corona. Pero el mismo Napoleón no hizo caso mucho de esta abdicación. Y eso le mosqueó a Fernando VII. Dice, ya ves tú, Napoleón, que era el emperador, era el que tenía prácticamente toda Europa, el máximo poder, no me reconoce. Y entonces adoptó una postura servil con Napoleón. Tanto el padre, que de alguna manera decía, bueno, yo he abdicado, pero ya sabéis por qué, pero yo soy el auténtico rey, eso lo decía con la boca pequeña. Y Fernando VII, al revés, Fernando VII instando a Napoleón y a sus embajadores para que le reconociese como rey. Total, que estando en esta en esta solicitud de ambos reyes, del padre y del hijo, por hablar con Napoleón, Napoleón aprovecha y dice, bueno, estos quieren queso, son ratoncillos, voy a ver si los atraigo. Entonces les cita en unas ciudades del norte de España, Vitoria, Burgos, los va citando así, pam, y cuando llegaban allí, ya que cada uno iba por su parte, primero el padre y luego detrás, en otras comitivas, iba el hijo, se encontraba con que Napoleón no estaba allí, recibía emisarios, no, es que no he podido, venid un poquito más arriba, hasta que les hizo pasar la frontera. Y entonces ya en Bayona, la principal localidad, nada más cruzar la frontera, allí estaba Napoleón esperándoles. ¿Y qué pasó? Pues cosas muy interesantes que demuestran la sagacidad de aquel genio estratega en los campos de batalla, pero también en la diplomacia, que fue Napoleón Bonaparte. Y esto lo vamos a contar en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.